¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestra mesa. Esta es La Sobremesa, el podcast de la Iglesia Presbiteriana Jesús, donde contestamos preguntas acerca del sermón predicado en nuestra iglesia el domingo anterior. Sean ustedes muy, pero muy bienvenidos. Y esta tarde, bueno, como varios de ustedes ya saben, debido a que nuestra hostess Dina de León está en sus labores de maternidad. Bueno, pues estamos teniendo algunos anfitriones, algunos hosts invitados y hoy me da mucha alegría, mucho gozo realmente recibir aquí en esta mesa a quien será nuestro anfitrión, nuestro conductor y nada más y nada menos, él es Dani López. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, pastor. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, pues bienvenido de nuevo. Digo de nuevo, ¿por qué? Porque debemos decir aquí que algunos de ustedes se preguntaban, ¿qué pasó con la sobremesa? Y estaban ahí tratando bueno, hasta de averiguar con Don YouTube, ¿no? Sí. Preguntando qué habría pasado con la sobremesa, el podcast de confianza de mucha gente, ¿no? No fue una palabra de censura, no fue No, un bloqueo. bendito sea Dios que Don YouTube no nos censuró, ¿verdad? No fue por algo que dijimos que no gustó por ahí, simplemente un asunto técnico. Así es. Es decir, grabamos estos episodios anteriormente, pero hubo un problema con el audio, un asunto ahí que yo no le entiendo. Para eso tenemos aquí a nuestro productor, pero al parecer un asunto de actualización de software y demás que causó un desajuste en el equipo técnico. Pero aquí estamos, Dani. Aquí estamos por la gracia de Dios. Bienvenido, bienvenido. Me da mucho gusto y de verdad, como dije, mucho gozo que estés aquí en esta mesa para esta conversación. Una vez más, muchas gracias, pastor. Muchas gracias por escucharnos. Licenciada Lina, es su espacio. A nombre de usted, pues bienvenidos a quienes nos escuchan. Bienvenidos, pastor. Pues gracias. Pues, pastor, para entrar en contexto con respecto a, bueno, pues al propósito de este podcast, ¿no? Profundizar con el sermón del domingo. Pues este es el episodio 20 y pues trata del versículo 5 al versículo 12, si mal no recuerdo. Así es, de 1 Corintios 16. 1 Corintios 16. Tuvimos una larga exposición de esta carta y estamos en el cierre ya de la exposición de 1 Corintios. Me decías el otro día que habías hecho ahí un conteo, ¿no? De cuántos sermones fueron. Son más de 80. Más de 80 sermones. Más de 80 con sus respectivas sobremesas. Wow. Imagínense cuántos minutos. No, bueno, pues gracias a Dios que por su fidelidad que nos permitió llegar hasta el fin de esta serie. Y sí, estamos en 1 Corintios 16 y bueno, hemos dicho que el capítulo 16 como que se siente un tanto anticlimático porque al final del capítulo 15 Pablo nos ha llevado a la cúspide, a la cima del gozo cuando él nos habla acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesús y de la esperanza bendita que los creyentes tenemos en Cristo. Él habla de nuestra futura resurrección. Y entonces, después de llevarnos a esa cúspide, ¿verdad? Como que abruptamente bajamos a la vida diaria, ¿no? Bajamos a la vida mundanal, no mundana, ¿no? Sino mundanal, es decir... a lo cotidiano. A lo cotidiano, exactamente, porque Pablo empieza a hablar acerca de cuestiones financieras, de asuntos de logística, de viajes, empieza a hablar de ese tipo de cosas, ¿no? Pero en realidad, aunque pareciera que no hay alguna conexión con lo que ha dicho anteriormente, me parece que sí la hay, porque realmente en estos pasajes que estamos cubriendo aquí, en estos episodios de la sobremesa, pues el apóstol Pablo retoma algunos de los temas que él ha enseñado o ha tratado a lo largo de la carta. Pero de manera particular, para mí, la conexión es lo que él dice en el último versículo del capítulo 15, es decir, el versículo 58, cuando él dice que estemos firmes y constantes, es decir, en la
versión original, pues en el idioma original es estar firmes y sin movernos, ¿sí? De la esperanza, ¿verdad? Que tenemos en el Evangelio, estar firmes y constantes, pero al mismo tiempo nos dice, muévanse, crezcan, no se queden ahí, ¿no? Muévanse hacia adelante, progresen, crezcan, ¿sí? Creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ujú. Y entonces, Pablo en estos versículos finales, toca por lo menos 3 aspectos de la obra del Señor en los que deberíamos crecer siempre. Y me refiero, por supuesto, al asunto de la misericordia, al asunto de la misión y también del ministerio. Ya hemos hablado acerca de cómo Pablo llama a estos corintios a crecer en misericordia, a abundar en ofrendas, en ser dadivosos, ser generosos, para no solamente aliviar las necesidades de aquellos hermanos que estaban pasando necesidad, pero también, por supuesto, en el sentido general, para ser generosos en cuanto a sus ofrendas. Y ahora el apóstol Pablo pues está hablando acerca del asunto de la misión y él entonces llama a estos corintios y nos llama a nosotros también a comprometernos con la misión. Y eso pues implica que la misión tiene que ser prioritaria, ¿no? Nos habla de la prioridad de la misión, pero también nos dice que debemos proveer para la misión y debemos proteger la misión. Y es lo que básicamente intenté desarrollar en el sermón que cubre los versículos que mencionaste. Sí, Sí, de hecho, una de las cosas que pues vienen a la mente cuando se habla sobre prioridad, sobre, pues, bueno, Pablo habla ajá, sobre que en Efesio vio esa gran oportunidad donde se le abre la puerta grande, ¿no? Pues para que de manera eficaz el evangelio opere, ¿no? Sin embargo, bueno, pues hablando, pues que la Biblia es una narrativa de historias, ¿no? Pero hablando un poco más en la vida práctica, pastor, ahí es donde le hago esta primera pregunta para irnos ya de lleno. Ese desafío en cuanto a la priorización, porque, ujú, bueno, si realmente creemos que o debemos priorizar, sí hay un reto, si somos realistas, ¿no? En cuanto a las cosas que ya tenemos, o sea, claro. en lo cotidiano, como mencionábamos anteriormente, ¿no? Eh, y por otro lado, pues incluso si nos decidimos, ¿no? En ese compromiso, si Dios nos está llamando, ¿no? A arrepentirnos de ciertas áreas y a priorizar, pues obviamente esto va a conllevar a alterar algunas cosas, algunos ajustes, Ujú, ¿no? ujú. Y todavía más en la providencia del Señor, bueno, en la experiencia del sonido, ¿no? Quizá Sí, se nos claro, alteren los planes. exactamente. Entonces, ¿de qué manera debemos priorizar con sabiduría, también teniendo esta, pues no sé si llamarle un rango de maniobra? O sea, Claro. ¿cómo esto debe ser en la vida práctica? Sí, vaya, lo que dices es muy importante, porque aunque Pablo está hablando acerca de vivir en función de la misión que Dios le había dado, o sea, el apóstol Pablo vivía una vida misional, que quiere decir precisamente lo que mencioné, vivir en función de Ujú. la misión que Dios le había dado. Entonces, pues Pablo era muy estratégico. O sea, sus movimientos y se quedaba un tiempo acá o viajaba ahí. Siempre estaba pensando el apóstol Pablo cómo eso podía avanzar la misión que Dios le había dado, ¿no? Aún hasta estando de vacaciones, aún visitando a los amigos, a los hermanos, Pablo siempre pensaba en términos de la misión. Es como, digamos, ese hombre de negocios que siempre está buscando una Ah, oportunidad, ¿no? Este, para hacer negocios. Hay un hermano que conocemos que es muy hábil, tiene ese don para los negocios, ¿verdad? sus sueños quizás hasta ya ahí, ya está planeando el siguiente paso, Exacto. incluso. Y si de pronto que conoció a, no sé, al dueño de un restaurante, y oye, fíjate que yo puedo hacerte esto y todo, siempre, ¿no? Y con la habilidad pues ese don, ¿no? Bueno, Pablo siempre estaba pensando en cómo, si él iba para acá o iba para allá, eso contribuiría a avanzar la misión. Pero también el apóstol Pablo es muy cuidadoso con respecto bueno, a pensar acerca de la priorización de la misión en términos de la soberanía de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Pablo dice ahí, si Dios quiere, ¿no? Ujú. Si Dios quiere, ahí lo dice en el pasaje.
O sea, Pablo está consciente que él podía tener planes. Miren, voy a pasar el invierno con ustedes y yo espero que después ustedes me encaminen para ir aquí, para ir allá. Pero finalmente él dice, si el Señor así lo quiere, ¿no? Entonces, siempre uno tendrá que ser muy intencional en vivir una vida misional. El Señor nos creó y nos redimió para construir su reino aquí en la tierra. Esa es nuestra misión. Para eso fuimos creados como seres humanos, ¿sí? Y entonces, bueno, la misión se reinstituye, si tú quieres, se declara otra vez en Mateo 28, 18 al 20, cuando Jesús dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, yendo, dice, yendo, normalmente lo traducimos como un imperativo, por tanto, id, ¿no? Y hacer discípulos. Pero parece ser que la manera en que debemos leer esto es así como, yendo, hagan discípulos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Este es un estilo de vida, ¿sí? Para eso vivimos, para ser discípulos, ¿ok? No es, digamos, algo que debemos hacer solamente en nuestro tiempo libre, si no nos quedó, no tenemos otra cosa que hacer, o cuando la iglesia lo programa en una actividad, ahí en su calendario, ¿no? El vivir una vida misional quiere decir que uno está consciente de que siempre está en misión. Y si, como decíamos la otra vez, si me uno a un equipo de fútbol con los amigos del trabajo, bueno, esto lo debo pensar así como estratégicamente, claro, para disfrutar del fútbol, ¿verdad? Para disfrutar de hacer relaciones, ¿verdad? Claro, por supuesto, pero diciendo, bueno, me uno aquí para poder hacer relaciones a fin de que yo pueda presentar el evangelio, a fin de que se abran puertas para presentar el evangelio. Me uno a un grupo de pilates o lo que sea, ¿no? Bueno, pensando en cómo esto puede avanzar la misión del Señor, ¿verdad? Si me mudo aquí o si voy a tal escuela, ¿cómo eso puede avanzar la misión del Señor? Pero siempre, como dijimos, siempre teniendo en cuenta que Dios es soberano. Uno puede tener planes, uno puede pensar, esto es lo mejor, pero Dios dice, a ver, espérame, no es por allá, es por acá, ¿no? Y por supuesto, en lo que tú mencionabas acerca de la puerta que el Señor abrió para Pablo en Éfeso, Pablo lo dice, me voy a quedar aquí un tiempo porque el Señor ha abierto una gran puerta, ¿sí? Y es el Señor quien lo ha hecho, ¿verdad? Entonces, siempre vivir en función de la misión, pero siempre teniendo en cuenta que Dios es soberano. Eso me llega a la siguiente pregunta, pastor, porque abrir puertas, pues la audiencia, los quienes nos ven, se van a identificar mucho conmigo. Porque, bueno, al menos yo sí tengo pues cierta miopía en distinguir entre qué es oportunidad y qué es tentación. Principalmente cuando ya estás metido en el rollo y ya estás allí. Y cómo discernir eso, ¿no? En función de priorizar, ¿no? En función de priorizar en la misión, cómo distinguir que, bueno, el Señor está abriendo puertas aquí. Obviamente si esto es algo, pues, como con Pablo, ¿no? Con el Evangelio, pero en algo más cotidiano. ¿Cómo ver esto? Es una excelente pregunta. Y yo creo que tiene mucho que ver con lo anterior. O sea, si uno está, si uno vive misionalmente y si tu prioridad es la misión, va a ser claro entonces que las puertas se abren para eso, no para, digamos, intereses personales. No sé si me doy a entender, pero voy a tratar de explicarme. Por favor, sí. Dicen por ahí que el hecho de que una puerta se abra no quiere decir que debemos nosotros entrar por ella, ¿no? ¿Ok? Ni porque una puerta se cierre quiere decir que ya definitivamente ya se cerró y no hay otra oportunidad. A veces la providencia es ambigua, no es muy clara, ¿no? Y es cuando nosotros tenemos que vivir por principios, no guiados por providencia ambigua. O sea, no es así como que digamos, es que se está abriendo un empleo mejor pagado ahí y entonces seguramente es una puerta que el Señor abrió, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿realmente estás yendo a ese empleo porque crees que el Señor abrió una puerta para que puedas extender su reino o simplemente porque te van a pagar más, ¿no? Claro. Y creo que para eso
pues se requiere de que la persona esté en oración, ¿verdad? Y que el Señor pueda dar discernimiento, discernimiento. Eh, o sea, creo que para Pablo era claro, ¿sí? Que el Señor le quería ir. Sin embargo, es interesante, aunque había gran oposición, ¿sí? Ujú. Pablo no interpretó eso como "Ah, es obvio de que el Señor no quiere que estemos aquí, ¿no? Sí, claro. Sí. Bueno, si el Señor quisiera que estemos aquí, pues toda la gente se convertiría, pero eh, vaya, rápidamente y fácilmente, sin oposición alguna. Y no, 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 no. Por eso estoy diciendo que hay que ser muy cuidadoso. Precisamente cuando se trata del Evangelio, el que haya mucha oposición puede ser una señal de que el Señor está abriendo una puerta ahí. ¿Por qué? Pues porque pensemos nosotros así como que el reino de los cielos intruye con todo su poder y los demonios, ¿verdad? Satanás no permite, no quiere que irrumpa el Señor con su evangelio en ese territorio. Y No va a hacer haber, nada es un territorio perdido para él, ¿no? claro, o sea, y algunos piensan que no, que el Señor abre una puerta, es que no va a haber ni una oposición. Ujú. Por eso hay que tener mucho cuidado con qué criterios usamos para decir el Señor abrió o cerró, ¿no? Porque si decimos que la señal inequívoca es que todo es fácil, pues para Pablo realmente no todo era fácil. Él enfrentó una gran oposición ahí en Éfeso. Entonces, pero sí estaba convencido de que el Señor estaba haciendo una gran obra. O sea, es como decían por ahí, nosotros lo comentábamos también, eh, si la iglesia goza del favor absoluto y total de la sociedad, no está haciendo su trabajo. Mm, Algo no estamos haciendo bien, ¿sí? cierto. Sí. Si no incomodamos a dos o tres, probablemente no estamos haciendo nuestro trabajo, Sí. ¿sí? Cuando la iglesia goza de total aceptación, la iglesia goza del aplauso de la gente, goza de la simpatía de todos, habría que preguntarnos, ¿estamos realmente haciendo nuestro trabajo? A lo mejor no, a lo mejor no. Entonces, los estándares, los criterios que usamos son muy importantes para determinar eso, ¿no? Sí, sin caer en un espíritu de esquizofrenia, sí, hay que sospechar, ¿no? De qué está pasando aquí, ¿no? O Sí, sea, sí. claro, claro, por supuesto. No es que la iglesia no pueda gozar, la Biblia dice, el libro de los Hechos, ¿no? Que el Señor añadía cada día los que iban siendo salvos. Ujú. ¿Y qué dice Lucas, no? Que gozaba la iglesia, notemos aquí en el libro de los Hechos, lo dice así puntualmente, en el capítulo 2 al final dice así, el versículo 47, 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, ¿no? O sea, no es que tampoco, o Ujú. sea, la iglesia no pueda gozar del favor de la gente, pero una vez más, o sea, si la iglesia únicamente goza del favor de la gente, algo no estamos haciendo bien. Así es. ¿Verdad? Retomando el tema de la adversidad, pastor, vemos a Pablo. Ujú, Adversidad, híjole, como que más se aferraba, ¿no? ujú, Principalmente en el ministerio, es claro que, bueno, cuando pues tienes esa amplitud teológica y pues Pablo con esta experiencia en el ministerio, pues sabía, ¿no? Es por aquí y más por el Evangelio. Y vemos esto, ¿no? Que Pablo se aferraba, mientras más adversidad, pues ahí hay que estar, ¿no? Y esto me lleva a esta pregunta, ¿qué criterios debemos nosotros con la Biblia, ¿no? Con la Biblia en mano, pues tener como para que ese tiempo libre que tenemos o ese gasto que estamos haciendo como para priorizar, ¿no? ujú. Con respecto a la misión. ¿Cómo esto nosotros debemos administrarlo sin llegar al punto, ¿no? De, pues, teniendo sabiduría, ¿no? Claro, Pero no decir como usted decía hace ratito, no decir, chispas, pues no se pudo, ¿no? Ya lo intentamos 3, 4 veces y pues simplemente no. O en el caso de la vida en la iglesia, ¿no? Pues ya intentamos hacer tal cosa, tal actividad y pues como que el Señor no por ahí, ¿no? Eh,
Pablo, vemos en el carácter de Pablo que pues con sabiduría se dirigía e iba, ¿no? Y usted bien claro dice, ¿no? Pues cuando se trata del evangelio, cuando se trata, pues va a haber adversidad, ¿no? Y sabiendo que no tenemos lucha contra carne y sangre, ¿cómo esto debemos enfrentarlo, ¿no? ¿Cómo debemos con Claro. sabiduría y con mansedumbre, ¿no? Enfrentar esas adversidades y juntos Sí, animarnos. sí, yo creo que el Señor nos llama, y su llamado es claro. Eso es quizá no sea lo mismo, pero por ejemplo, cuando un pastor debe irse de una iglesia y decir es que la verdad el Señor es claro que no me quiere aquí, etcétera, ¿no? Bueno, puede ser que el pastor vea que no hay fruto de su trabajo, pero no hay que ser muy simplista en la evaluación, ¿verdad? Mm, Porque habría que considerar varias cosas. Y para empezar, el pastor tendría que pensar, bueno, ¿estoy siendo fiel en y a la tarea que Dios me dio? ¿Puedo realmente, tengo la conciencia tranquila, descanso en que, pues Señor, he estado haciendo lo que me llamaste a hacer? Eh, y entonces preguntarse, bueno, si no hay fruto, o no hay la cantidad de fruto que uno esperaría, pues a lo mejor es un asunto de la soberanía de Dios, como en la parábola de las tierras o del ujú, sembrador, ¿no? Una dio fruto a 30, 60 y a 100 por uno, ¿no? mm, Entonces puede ser que sencillamente el Señor diga, ¿sabes qué? Tu tarea va a ser plantar aquí y otro va a cosechar. Quizá nunca veas el fruto de tu trabajo. Es como, siempre pongo el ejemplo de la Catedral de Colón en Alemania. mm. 600 años duró su construcción. Hubo albañiles que sabían que no iban a ver el corte del listón, Sí, ¿verdad? sí. Pero hicieron su parte y la hicieron bien, con excelencia. Entonces yo sembré, Apolo regó, ¿no? Entonces para empezar tenemos que pensar, bueno, Dios es soberano, a mí lo que me compete es ser fiel, ¿sí? Ahora, hay otros factores, ¿no? O sea, bueno, puede ser que a lo mejor hay incompatibilidad de visiones, la iglesia está en un punto, el pastor está en otro, no lo sé. El punto es que cuando o sea, que no haya ese fruto que uno esperaría, no necesariamente quiere decir que pues Dios no está bendiciendo el ministerio, ¿sí? Eh, a veces a él le place, sí, que pues que esta obra dé a 100 y esta obra dé a 50 y esta obra dé a 30, ¿no? Eh, o sea, últimamente es un asunto de la soberanía de Dios. Lo que nos compete a nosotros es ser fieles a lo que Mm, Dios nos dijo. Y en ese sentido pensemos en un misionero que ha estado en un campo misionero 10 años y no hay fruto, ¿no? claro. Sería un fracaso, o fielmente esa persona está haciendo lo que Dios le dijo, esparcir la semilla, regar la semilla, ¿no? Y el crecimiento lo va a dar el Señor, ¿verdad? Sí. Entonces, el estar convencido, Dios me llamó aquí, a menos que sea abundantemente claro que Dios diga, ¿sabes qué? No, tu tiempo aquí ya terminó, ¿no? Y el Señor lo manifiesta, lo deja ver, ¿sí? Eh, este, eh, pero a veces creo yo que podemos apresurarnos a hacer un juicio, ¿no? Y decir, no, es claro que Dios no está bendiciendo esto, ¿no? Sí, Es sí. claro que no quiere, pero ¿qué criterio estamos usando, no? No vemos resultados inmediatos, cuantificables, ¿no? Palpables. Pues ese será el estándar que debemos usar. No de balde la Biblia pues usa la ilustración de, bueno, usa el contexto agrícola para hablar de estas cosas, o sea, sembrar, regar, todo eso Claro. lleva tiempo, ¿verdad? Entonces, uno lo que tiene que hacer es ser fiel a lo que Dios le dijo y confiar que el Señor va a abrir y cerrar cuando Él quiera, en su tiempo. Sí, y pues en ese tiempo, pastor, en esta época, el, el hecho de que pues el mundo, la cultura nos empuje a esa dinámica de ser productivos, ¿no? Ajá. En ese sentido, en el ministerio, pues sí, se resiente, principalmente pastores. Hablamos un caso aquí en la península sobre pues un pastor que lamentablemente, ¿no? Pues se quitó la vida, ¿no? Ujú. Ante esta presión quizá no se sentía productivo, ante lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Sobre esto de, pues quizá Dios no me quiere aquí y pues lamentablemente terminó con esta decisión, ¿no? En ese sentido, pastor,
proteger la misión. ¿A qué se refiere, no? Ajá, o sea, cómo, principalmente a los más frágiles, emocionalmente Claro. quizá, vaya, cómo esto podemos como iglesia ayudar, ¿no? Sí, yo creo que esto, vaya, la iglesia tiene que priorizar su misión y tiene que proveer para la misión, como el apóstol Mm, Pablo llama a los corintios a encaminarle, ¿no? Eso es ujú, un término monetario, financiero, o sea, que ellos cooperaran, dieran, ofrendaran para que él pudiera ir a su siguiente ciudad, al siguiente territorio. Como, lo mismo le dice a los romanos, ujú. espero que ustedes me encaminen a España, ¿no? O sea, él tenía ese deseo de llevar el evangelio a España y le dice a estos romanos, miren, voy a pasar por ahí a verles y espero que ustedes me encaminen. Lo mismo le dice a los corintios. Y llama a la iglesia pues a proveer. Cuando se trata de Timoteo, también les llama a encaminarle de vuelta, ¿no? Le dice, les envío a Timoteo, pero luego pues páguenle su pasaje de Claro. vuelta, ¿no? Sí. Cómprenle un pasaje redondo, ¿no? Para que pueda regresar a mí. O sea, provean. Pero yendo al asunto de la protección, creo que es un asunto de dos vías. Eh, si la iglesia prioriza su misión, la misión que el Señor le dio, que es construir su reino en la tierra a través de la proclamación del Evangelio, eh, bueno, a través de hacer discípulos. Ujú, Este, entonces, deberíamos proteger eso. Y la iglesia tiene que hacer su parte, no solamente proveyendo, pero también protegiendo, cuidando de aquellos que Dios ha llamado, a los pastores, misioneros, ¿sí? Proveer para ellos. En el caso de Timoteo, pues Pablo sabía que, como eran estos corintios, y también conocía las debilidades de Timoteo, sus luchas, ujú. no era un hombre, digamos, fuerte, quizá era quizá débil de carácter, con enfermedades Enfermedades, claro. Sí. gastrointestinales, en fin. eh, y Pablo, preocupado por eso, le dice, oigan, vean que esté bien, ¿no? Por favor, cuídenlo, protéjanlo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, proteger la misión quiere decir, en parte, pues cuidar de aquellos que Dios ha llamado para dirigir el avance de esa misión, ¿verdad? Pero también funciona, como dije, funciona, es un asunto de dos vías porque también tiene que ver con los pastores, los misioneros, los líderes, etcétera. Eh, tenemos que estar dispuestos a proteger la misión aún a costa de nosotros mismos. Ujú. O sea, si, como en el caso de Apolos, que se negó a ir, aunque Pablo le dijo, él dijo, miren, él no tuvo voluntad de ir, quizá vaya después. Quizás sea especulación, pero varios comentaristas piensan que Apolos no quería ir porque, bueno, por el asunto de las facciones que habían y los groupies que él tenía ahí, ¿verdad? El following que él tenía Ujú. ahí. Y algunos piensan que lo querían llamar como el pastor de la iglesia. Y quizá Apolos dice, no, no es lo mejor para el avance de la misión ahí en Corinto. Si yo voy a ir, entonces el partidismo, ¿no? La gente que me sigue va a dividir a la iglesia. Entonces dijo, no, no voy. Entonces, eh, quizá uno diga, pues quiero ir a ese lugar, ¿no? Eh, pero dices, no, mi presencia a lo mejor no va a ser, no va a ser, va a ser un obstáculo. O uno debe decir, bueno, creo que ya es tiempo que me haga a un lado, ¿no? Es lo mejor para la iglesia, Ok. ¿sí? Sí. Creo que debo yo, sí, en este momento lo que la iglesia necesita es esto. Y la misión primero, ¿verdad? Y hay que protegerla, ¿no? En ese sentido. Proteger la misión, podría decirse en el caso de Apolos, ¿no? Es proteger el testimonio, ¿podría ser equivalente o es Eh, algo bueno, subordinado quizá? lo que trataba de decir en el sermón es que Apolos no quería hacer algo que obstaculizara o entorpeciera el crecimiento de la iglesia en Corinto, ¿no? Ok, A eso me refería. muy bien. Aunque, bueno, aquí no sabemos si él quería, realmente deseaba ir o no, pero él dice, me parece que lo mejor es no ir ahí. O sea, no es un asunto que se haya puesto de divo y ha dicho, no, no, Ujú. no, no.
de ninguna manera voy, ¿no? O sea, no me Claro. llegaron al precio, qué sé yo. Sí, y mi Eh, pregunta iba más en función a que, bueno, tomando el ejemplo de Apolos, ajá. ponerlo a la línea narrativa que Pablo maneja en Corintios, ¿no? Si vemos el bosque, quizá proteger la misión está haciendo en la carta esa función, ¿no? Pues por lo que se decía de los corintios, por lo que estaban permitiendo, por lo que estaba Y pasando. sí, probablemente su presencia iba a abonar a que pues, este partidismo ahí pues creciera, ¿no? Y eso iba ahora sí que a empeorar las cosas, ¿no? Claro, Entonces sí. por eso dice, mejor no, Bueno, mejor no. podría ser entonces como consecuencia de la honra a Cristo, ¿no? Sí, claro, claro, Proteger la misión, ¿no? exactamente, o sea, para que el cuerpo de Cristo no se divida, ¿no? Claro, Y por ende, pues el nombre de Cristo no sea, pues ahora sí que vituperado, ¿no? Burlado, etcétera. claro. Pues pastor, lamentablemente el tiempo. ¿O no? Bueno, pues se nos acabó el tiempo para este episodio, pero estaremos de vuelta más rápido de lo que usted piensa Sí, con el siguiente episodio de la sobremesa, el cual será el último episodio de esta serie, no de la sobremesa, sino de esta serie. Entonces, pues Dani estará de vuelta para conducir el siguiente episodio. Muchas gracias por haber estado con gracias. nosotros aquí a la mesa. Disfrutamos de su compañía. Espero que usted disfrute de la nuestra y le esperamos en la próxima sobremesa. Muchas gracias.